Hola, hola. Te doy la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de contar con el doctor Nicolás Olea. Con él hablamos de un concepto que son los disruptores endocrinos. Este hombre y su equipo llevan más de 30 años investigando o siendo conscientes de cómo algunos químicos, al entrar en contacto con nuestro organismo, tienen consecuencias a nivel biológico y especialmente consecuencias a nivel hormonal. Y te recuerdo que puedes verla tanto en formato vídeo como en formato audio y que podréis elegir el formato que sea más adecuado a tu tiempo y disponibilidad. Y la tienes todo, tanto las preguntas como el minutaje, dentro de sencillezplena.com/tóxicos. Te mando un abrazo y te deseo una buena charla y que la disfrutes. Y con esta presentación, pues solo me queda dar la bienvenida al doctor Nicolás Olea. Gracias por estar aquí, gracias por tu presencia y por esta disposición. Gracias a vosotros por mantener la atención en estos temas que creemos del máximo interés. Yo creo que el punto de partida en esta conversación podría ser quizás un concepto que nombras mucho en tus estudios y en el libro, que es el concepto de los disruptores endocrinos. ¿Qué es esto y por qué nos debería de interesar esta idea? Pues mira, es una traducción directa del inglés de endocrine disruptors. Entonces, como los franceses y los españoles adoptamos directamente esas palabras, significa compuestos químicos que, una vez dentro del organismo humano o animal, alteran el equilibrio de las hormonas. El otro día, dando una conferencia, un muchacho joven dijo que hackean la señal hormonal. Digo, hombre, voy a empezar a utilizar esa palabra. Y es claramente, acuérdate que se decidió hace millones de años que los órganos, los seres multicelulares, se iban a comunicar a través de mensajeros químicos. Esos mensajeros químicos son las hormonas. El tiroides se comunica con el cerebro con la hormona tiroidea, el ovario con la mama con el estrógeno, el testículo con el músculo con la testosterona, y son pues moléculas muy concretas, muy sencillas, pequeñitas, que son los mensajeros que van, haz esto, haz lo otro. Pues bien, las hormonas son compuestos químicos con múltiples utilidades que no se han diseñado como hormonas, que una vez dentro del organismo alteran ese equilibrio. Y existe en castellano el adjetivo disruptivo, los niños disruptivos. Bueno, y no existe el sustantivo disruptor, pero es lo mismo, ¿no? Que Sí. alteran un equilibrio normal. ¿Y por qué nos debería de interesar esto? ¿Qué ocurre con estos componentes o estos Sí. disruptores? Pues mira, fundamentalmente en el año 2020 que estamos, porque la exposición humana ya ha ocurrido. ¿De acuerdo? Cuando empezamos con esto en el año 96, era una muy buena hipótesis de trabajo. A ver qué pasa. Venía todo pues, promocionado e impulsado por los ambientalistas, sobre todo los zoólogos, que habían descrito en el año 92, en una reunión en Winspread, en Wisconsin, que había evidencia suficiente ambiental para ver que había problemas hormonales en las especies animales. Los caimanes del lago Apopka en Florida no tenían testículos, las aves de los grandes lagos en el norte de Estados Unidos se emparejaban hembras con hembras, los huevos de las aves, los peces mostraban intersex, no se distinguen los machos de las hembras, había como una evidencia enorme de efectos hormonales en población animal. Theo Colborn, Pete Meyer y Diane Dumanowski reunieron en Wisconsin a científicos ambientalistas, zoólogos y a clínicos médicos y le dijeron, oye, todo esto tragedia que estamos viendo en medio ambiente, en vida salvaje, no tiene ninguna manifestación en humanos. Y a partir de ahí, pues se lanzó la llamada de atención. ¿Cuáles de las enfermedades crecientes y de normal diagnóstico en humanos, en especie humana, podrían estar relacionadas con una exposición a estos disruptores endocrinos? Empezamos a tirar del hilo y en principio todo parecían que los disruptores endocrinos eran estrógenos, es decir, que modificaban el nivel de las hormonas sexuales femeninas, y nos interesó muchísimo cáncer de mama, endometriosis, tumores uterinos. Después fuimos a los andrógenos y nos interesamos enormemente por la mala calidad seminal de los occidentales. No sé si sabes que cae al 50% la calidad seminal en el mundo occidental en 50 años y no hay ninguna señal de que estemos alcanzando un plató
de que se esté estabilizando, es decir, que va para abajo, que sigue cayendo, y claro. libre, ¿no? Después se habló de hormonas tiroideas, ahora se habla de vitamina D, es decir, que en cualquier sistema hormonal es susceptible de estar alterado, y lo que hay que utilizar es esta hipótesis de los disruptores endocrinos entre la hipótesis de causalidad de enfermedades comunes: obesidad, diabetes, hiperactividad, déficit de atención, cáncer de mama, infertilidad, infecundidad. Y es lo que estamos haciendo, viendo cuál es la participación de esta exposición ambiental en el incremento de las enfermedades comunes. Muchas veces se cree, ¿no? Se considera que la carga genética es la más importante, pero a través de vuestros estudios habéis demostrado que la exposición ambiental puede incluso ser más importante que la carga genética, incluso dónde vives. Claro, mira, ya lo de la carga genética parece que ha pasado el prurito ese inicial de que todo estaba en nuestros genes. No está todo escrito en nuestros genes. Los propios genetistas evolucionaron de la genética a la epigenética. No era tan importante el mapa de los genes, sino la expresión de esos genes. Te tengo que recordar que uno de los mayores factores de expresión de los genes son las hormonas. La mayor parte de las hormonas lo que hacen es que le dicen a los genes cuándo tienen que expresarse. Muchos de las hormonas funcionan por un mecanismo que conocemos como el receptor nuclear, que es que llega la hormona, se mete dentro de la célula, se une al receptor nuclear, que es un factor de transcripción del ADN, y le dice, a partir de aquí, todos estos genes tienen que expresarse, ¿no? Es decir, que lo de genes, es cierto que la expresión de los genes es clave en el desarrollo de las enfermedades, pero el control de esos genes muy probablemente tenga mucha relación con hábitos, ¿no? Con lo que comes, con lo que haces, con tu vida. De tal manera que sitúa a las exposiciones ambientales en una causa importante de enfermedad. No más del 6%, Lucía, no más del 6% de los cánceres son de causa genética. El 96 o el 94 son de lo que haces y donde te expones y de tu ambiente. Tus hábitos, en sentido más amplio, desde lo que comes hasta lo que vistes, y el ambiente, el aire que respiras y la radiación a la que te sometes, ¿no? El sol, la radiación electromagnética no ionizante, que sabemos muy poco, y fundamentalmente la exposición química. Por eso este tema de disruptores endocrinos entra de lleno en la causa y además lo que nosotros llamamos en la patogenia, que es nada más que decir y cómo ocurre la enfermedad. No por qué ocurre, sino cómo ocurre, ¿no? Por eso el valor que tiene estudiar disrupción endocrina, sí. Hay muchísimos temas, yo sé que es un campo muy, muy amplio y me gustaría un poco empezar a meternos en casa, ¿no? Entonces mi pregunta sería en este sentido, ¿qué tipos de disruptores endocrinos nosotros encontramos o podemos estar en contacto en nuestro día a día en el hogar? Pues mira, hay un tema muy interesante, muy novedoso, que una chica que es compañera, amiga nuestra, está representando a España en la Unión Europea, que es, se va a poner como una exigencia, que es calidad del aire interior. Calidad del aire interior. Indoor air quality, sí. El indoor. Se ha hablado mucho de contaminación atmosférica. España es un país con muy buena tradición en investigación a ese respecto, en Valencia, en San Sebastián, en Barcelona. Hay muy buenos grupos que han estudiado calidad del aire y su relación con enfermedades respiratorias, con cáncer, con desarrollo neuroconductual, y ahora se ha visto que también es muy importante la calidad del aire interior. Y esa calidad de aire interior está condicionada pues, por compuestos orgánicos volátiles, lo que desprende el sistema de calefacción o sobre todo el sistema de cocina, si es una cocina de gas, y puede haber hidrocarburos aromáticos policíclicos, la contaminación del tráfico exterior, todo eso más o menos conocido. Y el gran recién llegado a esa calidad de aire interior es los compuestos disruptores endocrinos que aparecen de los útiles y de las cosas que tienes en tu casa. Y ahí llegamos donde tú quieras. Pues te voy a decir, los textiles, las tapicerías y el relleno de goma espuma de tus sillones. Textiles, tapicería y goma espuma tienen un componente muy importante que es los retardantes de la llama.
tú sabes por experiencia que la goma espuma, la ropa ardería muy fácilmente porque es muy inflamable, es sintética, hecha por compuestos derivados del petróleo y muy inflamable, pero no arden. Y no arden porque están tratados con una cosa que llamamos flame retardant, retardantes de la llama o retardantes del fuego. En general, la molécula elegida para eso era un compuesto bromado, un polibromado, porque el bromo, cuando sube la temperatura, tiene la habilidad de atrapar el oxígeno y las cosas no echan llamas, no arden. Desde el punto de vista de la seguridad, es enormemente un beneficio porque han evitado que cuando antes, no sé si te acuerdas, ardía la mesa camilla con el brasero y el televisor se convertía en una bomba incendiaria. Ahora no. Ahora el televisor se carboniza y no echa ni siquiera humo. Es decir, son elementos muy inflamables dentro de la casa que dejaron de serlo. Eso es gracias al abuso de compuestos polibromados. Pues bien, esos compuestos polibromados, a ver, está sentada, ¿no? Son los más abundantes en el polvo de casa. Cuando miras debajo de los sillones, en tu casa no, pero en mi casa yo miro debajo de los sillones, hay una especie de madeja. Dices, Dios mío, ¿qué será eso? Una especie de nebulosa que generalmente tiene mucho de fibra textil, es mucho de la fibra de tu ropa, también tiene pelo, alguna vez se identifica, y atrapa esos compuestos polibromados que forman parte del polvo de casa. También están en ese polvo de casa, pues, compuestos perfluorados o compuestos volátiles que se han ido precipitando, de tal manera que el aire interior, el polvo de casa, se han convertido en una fuente muy importante de exposición a esos compuestos químicos. La recomendación de los daneses es clarísima, clarísima, yo la recogí en el libro, es airea tu casa 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde. Si tu calle es de tráfico pesado, procura hacerlo en un momento en donde no sea peor abrir la ventana y, sobre todo, no barras, sino que aspira y trata de sacar todos esos residuos de tu casa. Yo muchas veces que voy a oficinas de edificios inteligentes y veo esas plantas corridas con 30 trabajadores unidos a sus computadores y el suelo de moqueta y el aire acondicionado, pues te imaginas cuál es la concentración que hay de estos compuestos polibromados en ese ambiente, ¿no? Te recuerdo una cosa, los polibromados no solamente están en los textiles, sino que están también en toda la electrónica. Para que no arda este ordenador por el que estamos hablando o el televisor, los circuitos electrónicos también están tratados con polibromados. Es tal la preocupación que la Unión Europea ha decidido regular a la baja esos polibromados. Y entonces se la andan ahí discutiendo si el tetrabromo bisfenol A es más bueno o más malo que el tribromo bisfenol A o no sé cuánto. Y regulan otros, pero dejan otros en el que sustituyan, ¿no? Bueno, ahora vamos a regular los que tienen 8 bromos y ahora los que tienen 4, cuando es una crónica de una muerte anunciada, porque al final esos compuestos tendrán que salir de su uso tan abusivo porque ya ha ocurrido la exposición. Sí, porque además, algo que a mí me alertaba y al mismo tiempo me ha llamado muchísima atención es que los estudios que se hacen en relación a los compuestos y el efecto en las personas tienen ciertas carencias, como que el material que se usa para hacer los estudios no es el adecuado o se mide de forma lineal cuando no tienen reacciones en el cuerpo de forma lineal. ¿Y nos puedes explicar un poco esto? ¿Cómo puede ser que son cosas que están avaladas y después quizás no lo son? Sí, mira, la toxicología reguladora, que es la toxicología oficial que se exige para la evaluación tóxica de cualquier compuesto, en Europa la aplica el proponente del compuesto, ¿no? Europa no tiene laboratorios generales donde se puedan evaluar esos compuestos, sino que se confía en que el proponente de un compuesto, una gran industria que va a poner en el mercado otro compuesto químico útil para recubrir sartenes antiadherentes, tiene que presentar la evidencia de cómo es tóxico ese compuesto. Entonces, se tiene que ceñir a unas reglas muy estrictas, lo hacen ellos mismos, presentan toda la evidencia, un país X de la Unión Europea queda seleccionado para evaluar esa documentación, toma su tiempo,
exige más pruebas y hace un dictamen, ¿vale? Este compuesto es tóxico, pero es débilmente tóxico, y si no se superan tales niveles, pues todos están contentos. El problema es que esos mismos registraron hace una semana otro compuesto idéntico y mañana lo van a hacer con otro más. Y la competencia está también registrando otros compuestos. Al final, lo que nosotros hemos demostrado es que el ser humano, como sumidero último de todos esos compuestos, los tiene todos en sangre o en orina. Y el nivel mágico de no daño o de inocencia está definido para cada uno de ellos de forma individual, y dice, y si tienes 46, ¿no me tendrías que haber dado la información toxicológica de los 46 que estoy orinando? No se ha hecho, eso no se hace, los compuestos se evalúan individualmente, y la mayor carencia es lo que se ha denunciado a lo grande en el Parlamento Europeo, que es la no incorporación del efecto cóctel, el efecto combinado, en la evaluación toxicológica. Se siguen en el año 2020, a pesar de lo modernos que somos y lo listos que somos, la evaluación individual de los compuestos tomados uno a uno, ¿no? Yo siempre cuento, cuando la ministra Narbona presentó sus resultados de análisis de sangre, imagínate, era ministra entonces de Medio Ambiente hace años, alguien hizo un análisis a los 27 ministros y parlamentarios. La ministra tenía 46 residuos de 106 que le midieron, presentó sus resultados generosamente en un hotel en Madrid, a la medio, a la prensa, y preguntaron, señora ministra, ¿eso qué significa? Y el director general del momento dijo, los niveles son muy bajos. Y ella dijo, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Pues han pasado años y sigue sin estar respondida la pregunta, porque la toxicología reguladora de Europa, y mira que es de las más estrictas de todo el mundo occidental, sobre Canadá o Japón o Australia o Estados Unidos, sigue sin considerar el efecto combinado. Como tú decías muy bien, esa es una de las enormes carencias. La segunda carencia es quién se expone. No es lo mismo el que ha pagado siempre el pastel, ¿de acuerdo? El que ha pagado siempre ha sido el varón rico del primer mundo, blanco, y si es posible, que habla inglés, porque era el prototipo, 75 kilos, un guapo, joven y rico. Y de pronto se dan cuenta en los años 90 que además del varón existe un individuo que es también adulto, que se llama la mujer, en lo cual no se había considerado de forma estándar en la evaluación toxicológica. Y ahora en el año 2000 se dan cuenta que existen adultos pequeñitos que se llaman niños. Es decir, al final dice, no. Si estás hablando de hormonas, tú no puedes simplificar que un hombre es igual que una mujer y que un niño es un adulto de 10 kilos. No, un embrión, un feto, una mujer embarazada, una mujer, un hombre, necesita una evaluación toxicológica particular, tanto para compuestos individuales como para compuestos. Y es lo que se llama en inglés the windows of exposure, las ventanas de exposición, porque esos momentos críticos en el desarrollo de un individuo, dependiente de su sexo, son importantísimos para predecir el daño. No es lo mismo la pubertad, que la exposición ocurre en la pubertad, que en el embrión, que en el feto en la perimenopausia o en el individuo adulto. La tercera de las pegas, la primera es el efecto combinado, la segunda es la ventana de exposición y la tercera es la no linealidad de la respuesta. Es decir, si los ensayos toxicológicos se hacen en animales utilizando grandes concentraciones, dicen, bueno, voy disminuyendo la concentración del tóxico hasta ver dónde no encuentro efecto. Hago un margen de seguridad y digo, esta es la concentración óptima que no se debe superar. No. En hormonas sabemos que esas curvas no son lineales, pueden presentar forma de U o de U invertida, indicando que la no linealidad puede esconder sorpresas para las bajas concentraciones. Que de pronto te encuentres que en bajas concentraciones hay un efecto que tú llamarías paradójico, que es muy típico en hormonas, porque en hormonas es muy frecuente que el efecto de una hormona a alta concentración no tenga que ver nada con el efecto a bajas concentraciones. Y que para los efectos específicos
las bajas concentraciones sean mucho más interesantes que las altas, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, yo estoy aquí del año 77 tratando pacientes. Y cuando yo llegué en el año 77, el cáncer de próstata se podía tratar con dosis importantes de estrógenos, que ahora es impensable. Pero cáncer de mama y cáncer de próstata se daban dosis muy altas de un estrógeno sintético y se producía muerte celular en tumores avanzados, ¿no? O en tumores metastásicos. Porque todos sabíamos que a altas dosis las hormonas que pueden promover el cáncer pueden atacar ese cáncer o ser útiles para controlar ese cáncer por un proceso como de intoxicación de esas células, ¿no? Es decir, que la respuesta paradójica es la tercera de las condiciones que no se han considerado de forma apropiada, ¿no? Hasta ahora. Este es un tema que me parece fascinante porque también de alguna forma demuestra la complejidad incluso a la hora de hacer vuestros propios estudios. Absolutamente. Una de las palabras más bonitas es esa, justo la que tú has dicho. Es la complejidad. Es la complejidad. Y te voy a decir una cosa, mira, la respuesta cada vez que presentamos algo es de que esto es muy complejo. Y yo tengo siempre un axioma que te interesa conocer. Es posible que el mecanismo sea complejo, pero en lugar de quedarte paralítico, lo que se llama la parálisis por análisis, lo que tienes que hacer es actuar preventivamente, defendiendo a los más débiles y evitando las exposiciones. Y ya después tratarás de comprender. El principio de precaución que adoptó la Unión Europea y que debería de iluminar todas las políticas, dice que uno tiene que actuar con cautela ante la incertidumbre y decidir en función de qué se conoce y cuánto no se conoce. Agárrate. Es tan importante lo que ya sabes como cuánto te queda por saber. Porque si no lo sabes, podría ser negativo, ¿no? La industria dice que ese principio de cautela va en contra del desarrollo y de la competitividad, pero muchas veces va a favor de la salud. Si no sabes todo de algo, sé cauto y no te lances a una piscina negra porque no sabes qué hay dentro, ¿no? Entonces, la complejidad no debe asustarnos, la complejidad debe de hacernos actuar con cautela, ser cautos, anticiparse al daño y después, cuando haya más pruebas de no daño, tomar decisiones. Fíjate qué cosa más interesante, a ver si esto te gusta la idea. Dice el principio de precaución. Es el proponente de una acción o de un producto el que tiene que demostrar la inocuidad, no el que se lo come, el que tiene que demostrar el daño. Porque esa ha sido la regla de siempre. Yo me he gastado el dinero de los contribuyentes durante años para demostrar que el DDT que se utilizó en el campo en España en los años 60 y 70 está relacionado con el cáncer de mama en el año 2020. Too late, decimos demasiado tarde, porque ya el daño está hecho. El que puso el DDT en el año 60 tenía que haberse asegurado que no iba a dar como resultado el cáncer de mama, pues 40 años después, que es la sospecha que nosotros tenemos ahora. El otro día se publicó un trabajo muy interesante, por un grupo español que se llama Multicasos Control, uno de los mejores estudios epidemiológicos que se están haciendo en España, en donde asociaba la exposición de la mujer al alquilfenol polietosilado, un compuesto disruptor endocrino, y el riesgo de cáncer de mama. La asociación es significativa, pero modesta. ¿Sabes cuándo dijimos nosotros que ese alquilfenol era un disruptor endocrino en los test biológicos? En el año 88. En el año 90 se asoció con el cambio de sexo de los peces en los ríos ingleses. En el 95 en los ríos canadienses. En el 2003 en el Ebro. Yo digo siempre el único río de España que lleva agua. En el Ebro, 2003. En el 2008 describimos que estaba en el tejido adiposo de todas las mujeres. Y en el 2019 se asocia con cáncer de mama. 32 años. Cuando ya, a ver, Lucía, cuando ya te lo has comido todo. Y la advertencia está dada en el año 88. Me fui a Estados Unidos a estudiar cáncer de próstata. Llevaba las muestras de suero de mis pacientes en unos tubitos de plástico.
durante 6 meses fue una locura, porque todos los tubos y todos los sueros de los enfermos eran altamente activos hormonalmente, convencidos de que había contaminado las muestras, hasta que nos dimos cuenta que una sustancia empleada en los tubos de plástico para evitar el amarilleamiento, en inglés es más bonito, el anti-yellowing, era el causante del efecto hormonal. Fue la primera prueba visible de que el plástico era estrogénico. Año 88. En el año 2019, 31 años después, se asocia ese compuesto con el cáncer de mama en España. Dice, tío, en el año 88 alguien debía haber dicho, ojo, esto es un problema. Nadie lo dijo. Se quedó ahí como una anécdota más. Y así estamos nosotros ahora hablando de los polibromados en el polvo de tu casa y de mi casa, que se asocian con problemas tiroideos. Se ha convertido tiroides en la gran enfermedad del siglo XXI, 700.000 nuevos casos todos los años, media población española a hormona tiroidea, las mujeres entre 35 y 55 años, todas hipotiroideas, que nadie sabe por dónde le ha venido. La medicina más vendida con receta en España de la hormona es la hormona tiroidea. Nosotros con una muy buena hipótesis, que eso está relacionado con el polvo de tu casa, pero nadie, a ver, te voy a decir, nadie hace nada. No está ni en los libros de texto, ni en los procedimientos clínicos, ni en la mente de los médicos de atención primaria, ni de los endocrinos. Estos son fantasías. Dice, ¿qué necesitas? A ver, Lucía, ¿otros 32 años? 32 años. Mira, el otro día, déjame que me enrolle, pero te lo voy a contar. Estoy haciendo una entrevista, me está haciendo una entrevista a una periodista joven, aguanta 40 minutos, muy bien hecha la entrevista, grabándola con su móvil y en un momento determinado para el móvil y me dice mirándome a la cara, entonces, ¿me quiere usted decir que todo el marrón no lo hemos comido nosotros? No te puedes imaginar, me dio hasta vergüenza. Miré para abajo y dije, sí. Porque yo, viejo ya, me he empezado a exponer a todo esto pues en el año 88, en el año 90. Pero esta chica se ha expuesto desde su nacimiento como embrión, como feto, como lactante, como niño, como adolescente y como mujer en edad fértil. En otras palabras, Lucía, te lo digo muy serio porque tú estás en ese rango de edad. Lo que tiene que pasar está por venir. Es decir, lo que nosotros hemos visto probablemente es anecdótico. 2,5% de incremento del cáncer de mama anual en España. Vale, 33.000 casos en el año 20 y serán 35.000 en el 21, 37.000 en el 22, porque ese es el ritmo de aumento. La infertilidad, la endometriosis, el 30% de las mujeres infértiles. La obesidad y la diabetes, es decir, las enfermedades que nosotros sospechamos que están relacionadas con disrupción endocrina crecen como la espuma. Y el problema de todo es que si eso ya te ha ocurrido de adulto, los riesgos son menores. Pero si eso lo han mamado físicamente durante embrión, feto y lactancia, el daño de la exposición en esos momentos de máxima susceptibilidad está por verse. Está porque aparezca, porque se incremente. Hay una cosa que tienes que conocer y que la gente debería conocer, que es muy de moda, muy científico, muy en manos en la boca de mis compañeros médicos, que es el origen durante el desarrollo de la salud y la enfermedad. Developmental Origin of Health and Disease. ¿De acuerdo? El origen durante el desarrollo de tu salud y de tu enfermedad. Y es cuánto de lo que ocurre en la fase embrionaria y fetal y primera infancia condiciona tu enfermedad en el adulto. Se le llena la boca porque piensan en los genes, probablemente, o pensarán, otros piensan en la epigenética, pero al final lo único que estamos hablando es precisamente de esto, del efecto de las hormonas en los momentos críticos que condicionan tu riesgo de enfermedad. Cuando tienes 32 años y no preñas a nadie,
cuando tienes 34 años y no hay manera de quedarte embarazada, o cuando empiezas con obesidad, con diabetes, con enfermedad cardiovascular, que no sabes de dónde te ha venido. Desgraciadamente, y no es ser negativo, lo que esto ha ocurrido, lo que esto ha provocado, está por verse. Yo creo que también hay un punto de responsabilidad por nuestra parte, ¿no? Porque sí que es cierto que hay cosas que nos han llegado y que nos están llegando, porque no solamente mi generación, sino futuras generaciones. Es mi hijo ya está en esta situación, ¿no? Es algo que ya, pues es el ambiente actualmente, es algo que estamos inmersos en ello. Y entonces a mí lo que me nace es un punto de responsabilidad, como de autorresponsabilidad. Hay tanta información y tengo acceso de una forma tan sencilla a tanta información que creo que hay un punto mío de que tengo que ser yo la que se informe, la que se forme y la que tome decisiones en nuestro día a día, porque muchas veces las decisiones de nuestro día a día son las que pueden suponer grandes cambios, que quizás no vienen impuestos desde una parte gubernamental que se debería implicar más, pero sí que viene desde mi posibilidad como consumidora de decidir qué entra en mi cocina, qué sartenes compro, qué plásticos o no elijo, o qué tipo de textiles uso incluso para vestirme. Es muy serio lo que estás diciendo, Lucía. Es muy serio, muy serio, muy serio, porque, a ver, tiene dos enormes pegas. A ver, una, si todo lo dejas, primero crear, y eso nos ha costado muchísimo trabajo, crear en las madres, en las mujeres jóvenes, en los padres jóvenes, vamos a decir los padres jóvenes, pero sobre todo en la mujer joven, un sentimiento de responsabilidad de que lo que ocurra o lo que está ocurriendo es exclusivamente su responsabilidad. Porque eso, si ya tiene uno miedo de qué va a ser el fruto de tu gestación, si van a salirle con 10 dedos en cada mano, y si va a salir bien, y si no va a tener ningún problema de no sé cuánto, encima te empieza a agobiar con las responsabilidades de las exposiciones, puede convertirse en una cosa tan maravillosa como la maternidad, como una enorme situación de incertidumbre, ¿no? Entonces no queremos añadirle más incertidumbre a una mujer que decide ser madre y entonces tiene que todo su conocimiento, encima de todo, sentirse responsable de la transmisión de sus exposiciones al niño. Es decir, eso es duro, es muy duro, muy duro. Y habrá que manejarlo con muchísima inteligencia. La segunda es que si hacemos el planteamiento que tú dices, enseguida vamos a crear dos tipos de individuos en la sociedad. Vamos, te lo voy a contar. Cuando fui a comprar un bote de gel, y estaba el gel 0% y el gel normal. El gel 0% tiene 15 componentes y vale 3 euros. La misma marca en el gel normal tiene 40 componentes y vale 2,5 euros. Medio euro menos. Se lo enseño a la señorita, digo, señorita, si tiene menos cosas, ¿no debería ser más barato? Y me dice la señorita en andaluz, es que esto es para los entendidos. Los entendidos. Los entendidos son la gente que entiende, ¿no? ¿Por qué compra eso? A mí el gran miedo que me da, lo que me estás comentando, es que se cree dos sociedades, la de la gente culta, bien formada, con estudios, con sensibilidad, que entendida, y que entonces hace su buena elección. Compra ecológico, va a la tienda del no sé cuánto, compra cosméticos bioeco, comida ecológica, o todo. Y todo un grupo social con menos preocupación, pues, o porque no la tiene o porque no tiene la capacidad de tener esa preocupación, fuera del sistema de la percepción de los riesgos. Entonces, en sociedades como la nuestra, y perdona que no te quiero ofender, el Estado tiene mucha obligación en procurar. Nosotros hemos confiado durante años en que el Estado iba a velar por mi seguridad, independiente de que yo fuera más o menos letrado. A lo mejor soy una persona poco ilustrada, pero lo que está en el mercado tiene toda la confianza. Es decir, que te diría, no solamente está la percepción de la gente de su propio riesgo y su capacidad de elegir, sino que el Estado tiene una enorme responsabilidad para poner en el mercado los compuestos que yo me merezco. Lo mejor, independiente de que yo no sea capaz de decir el nombre butilparaben o propilparabeno o no sé cuánto. Porque si no, podríamos crear, a ver, Lucía, una sociedad de gente
con gafas de 2 dioptrías, lupa y lectores de etiquetas que van por el supermercado, como yo he visto a mucha gente joven, dándole la vuelta al paquete yo estoy en eso mismo, ¿no? Al paquete de gel para ver si tiene metil, propilo, butil, paraben, entre 40 componentes, si están los osicinamatos, los canfenos, los parabenos y el fenoxietanol. Si tú tienes una evidencia de que eso es un problema, no lo pongas en la formulación. Empieza a tener, me refiero a la administración, el coraje, a ver, te lo voy a decir muy claro, de utilizar el conocimiento científico que has generado y que has pagado con carácter regulador. ¿Para qué me he pasado yo toda mi vida haciendo papers, publicaciones en inglés, con el dinero del público, para que nada de esto se esté utilizando con carácter regulador? ¿Para qué? ¿Para llenar una estantería de publicaciones en inglés? No, eso tiene un interés para que al final se vaya de forma, te voy a decir la palabra, ágil, incorporando al conocimiento y a la regulación. ¿Sabe que en diciembre del año pasado cayó por fin en Europa, se suprimió las ventas de clorpirifos, un pesticida organofosforado que tiene información sobre toxicidad infantil para llenar el despacho donde estoy? Y cayó en noviembre, diciembre del 19. Es decir, ¿cómo puede ser tan lento? ¿Cómo es posible que el bisfenol A de los tickets de caja se prohibiera en España el 1 de enero del 2020 y que ni siquiera tengamos la seguridad de que está prohibido? Porque los países que lo han prohibido han obligado a marcar en los tickets sans BPA, como dicen los franceses, sin BPA, o BPA free, como dicen los ingleses. En España parece, a ver, Lucía, que lo han sustituido, pero nada está marcado. Dice, pero ¿por qué narices no lo marcas? ¿Por qué no le das al posible comprador la posibilidad de distinguir que tú ya has hecho esa buena acción? En España no está identificado. Porque así, a ver, te lo voy a decir muy claramente, no se lesionan los intereses de aquellos que no lo han cambiado. En otras palabras, y respondiendo suavemente a tu historia, sí, tenemos que estar informados, pero también hay una enorme responsabilidad por la administración para actuar de nuestra parte. En otras palabras, tiene que estar de nuestro lado. La administración y las agencias esas gubernamentales tienen que estar del lado, y te voy a corregir una palabra, no del consumidor, sino del ciudadano. ¿De acuerdo? No somos consumidores. Eso se lo ha inventado el sistema. Nosotros somos ciudadanos de pleno derecho. Y algunas veces compramos y consumimos. Entonces tiene que estar de parte del ciudadano protegiendo y protegiendo a los más débiles, a los que no saben leer y a los que no saben escribir. Y a todos, bueno. Yo creo que es un tema súper interesante. Sí que es cierto, yo sigo creyendo en el poder de las personas a la hora de consumir, seamos ciudadanos Sí. que consumimos, porque yo lo veo en el día a día. Yo soy consciente de que probablemente las sartenes sin determinados productos antiadherentes no vinieron tanto provocados por el Estado, sino que fue posterior, ¿no? Quizás la Sí, movilización absolutamente. ciudadana empezó a identificar y a pedir y a comprar determinados productos de una forma más masiva, y desde ahí quizás Entendido, entiendo que entendido. Y estoy de es acuerdo contigo. a distintos frentes, ¿no? que llegan las Sí. decisiones, desde la parte de los estudios que llegan y muchas veces se quedan ahí atascados y no evolucionan, y también desde otras partes, y entiendo que desde distintas... Entiendo, entiendo y además comprendo, y además ojalá sea así. Ojalá sea que aquellos entendidos o aquellos que tienen conciencia sean capaces de modificar los hábitos o las ventas o el comercio pidiendo y exigiendo cosas más razonables, de los cuales se van a beneficiar todos. Una de las cosas muy interesantes que estás diciendo es que probablemente nunca el comerciante, el comercial, el intermediario está casado con ningún producto. No se han casado con ninguno. Si de pronto el consumidor no le gusta la cara de algo, él le dice al proveedor que no le interesa esa formulación, ¿no? Es decir, en las latas de conserva con recubrimiento interior de plástico, pues hay una tendencia enorme que la gente está buscando, cada vez va reduciéndose más esa presencia en el supermercado porque te gusta más el cristal o lo fresco o lo congelado.
porque evita el interior de la lata que no sabes que tiene. Es cierto que hay toda una enseñanza y que probablemente el vendedor se va a adaptar a lo que el comprador está decidido comprar y lo que está orientando el mercado, ¿no? Y eso vosotros tenéis una enorme responsabilidad porque es abrir los ojos e informar a la gente de qué es lo que es mejor o peor, ¿no? Así es. En este sentido, como aterrizando quizás estos conceptos de una forma práctica para alguien que pueda estar viendo este vídeo y que diga, vale, sí, soy consciente de todos los riesgos, soy consciente de todo lo que ocurre, ¿qué puedo hacer yo a la hora de hacer mi lista de la compra, ¿no? ¿Qué tipo de productos de forma tangible puedo tender a evitar o puedo tender a incrementar? ¿O qué tipo de posicionamiento puedo tener al respecto para reducir un poco los riesgos o para incluso implicarme en cuanto a cambios posibles? Mira, nosotros siempre hemos tenido la percepción de que el conocimiento técnico para hacer una buena elección es mucho, ¿no? Y entonces tú tendrías que haber hecho 3 carreras además de la tuya. Tendrías que haber estudiado un poco de ingeniería química, otro de evaluación del riesgo, otro de preventivista y otro de no sé qué, ¿no? Entonces al final el conocimiento técnico es tan grande que algunas veces no es suficiente para una persona. Siempre pensamos que el asociacionismo o el tener puntos de referencia fiables te puede ayudar, ¿no? Si perteneces a una cooperativa de producción ecológica y los que están en contra te dicen, bueno, es que en realidad esos cultivos están contaminados porque las acequias vienen con agua contaminada. Y le digo yo, vale, será una contaminación marginal. No hay alguien intencionadamente poniéndole 7 pesticidas a un tomate. Es decir, que si ya ha elegido producción ecológica, ya ha reducido de forma muy importante el número y la cantidad de residuos que puede tener. Y esos sistemas o esos comercios de producción ecológica ya se dedican a sacar líneas bio, líneas eco, líneas de productos sostenibles en cosméticos, en muebles, en todo. Es decir, que hay todo un conocimiento y filosofía en torno a los consumidores que están avispados de que hay otra necesidad de consumir productos. Es decir, y eso ayuda mucho, ¿no? Porque te ayuda a identificar qué es cuáles son las mejores opciones. La Unión Europea se puso las pilas hace tiempo e hizo una de las mejores certificaciones, ¿no? La certificación de producto ecológico europeo, que es una especie de hoja con las estrellitas de la Unión Europea en verde y que certifica que se han cuidado de forma muy estricta muchos de los contaminantes, incluidos los disruptores endocrinos. Pero es muy escasa. Esa certificación ecológica verde europea está, a lo mejor te exagero, en 2 marcas de colchones, en 3 marcas de textiles, en una de zapatos y en una de televisores. Así que realmente son muy pocos los productores que han conseguido esa certificación, sobre todo para objetos de consumo. Otra cosa son las certificaciones ecológicas para la producción ganadera o para la producción agrícola, pero para los objetos de consumo no está demasiado extendida. Muy poco para los textiles, ¿no? Es muy difícil identificar. Entonces, por un lado está ese asociacionismo para que alguien te dé, como vosotros, como tú, referencia de qué podría ser una buena elección o una buena alternativa. Pero hay mundos como el textil que están completamente abandonados. En el textil no saben nada.